Bien, jóvenes, buenas tardes. Vamos a empezar con nuestra sesión y vamos a terminar esta partecita de lo que son las disciplinas académicas en relación con lo que es el sistema de información gerencial. Y hasta donde veamos, daríamos un pequeño parcial el siguiente martes, ¿ya? Pero antes me confirman si me escuchan. Sí, Lice, se le escucha. Disculpe, Lice, ¿el examen va a ser de lo que hemos avanzado o va a también abarcar lo que han No, expuesto de lo que nuestros hemos compañeros? avanzado. No, no, solamente de lo que estamos avanzando, en eso quedamos. De todas maneras, el material te lo voy a subir a la plataforma. Entonces, observen, ahora decimos el sistema de información gerencial y otras disciplinas académicas. Recuerden que en la anterior sesión estuvimos hablando de que el sistema podía tomar cualquier modelo que se tenga para poder optimizar las actividades en la decisión de la gerencia, puede utilizarlo. Habíamos comentado algunos modelos, como por ejemplo el de inventarios de seguridad o la existencia de seguridad, ¿no? Este que se podía calcular, ¿no? Era un modelo que nos permitía saber exactamente en qué momentos deben ser los pedidos y demás, ¿ya? Entonces, todo eso se podía realizar. O si teníamos que contratar personal, había modelos que nos permitían contratar este tipo de personal, ¿no? Que sea necesario para la empresa. Si es que no hubiera, había que buscar alternativas, pero que estén relacionadas con lo que se requiere en la empresa. Y si no hubiera, pues hay que recurrir a otras alternativas, tal vez ir al extranjero o en su defecto hacerlos estudiar. ¿Ya? En cambio, en la presentación de productos nuevos, decíamos, había distintos modelos para ver cómo se van a presentar estos distintos tipos de productos nuevos que se tenían, ¿no? Generalmente era pues colocar a la vista del cliente, en esencia, para que pueda darse a conocer del producto, ¿no? Si estamos en un supermercado, les decía, no es conveniente que un producto nuevo se lo coloque al final mismo, donde tal vez ni siquiera el cliente llegue, ¿no? Entonces era conveniente colocar a la vista del cliente, al ingreso mismo posiblemente, para saber, para que el cliente pueda saber que existe ese tipo de productos. O como en el caso del control de gastos, se podía utilizar los modelos de control de presupuestos. Entonces también es una forma de optimizar los recursos que se tienen, ¿ya? Cualquier otro modelo que sirva a la gerencia para tomar las decisiones adecuadas se debe utilizar en el sistema de información gerencial. Es decir, el que lo diseña tiene que tomar todos estos aspectos. Recuérdense que el que debe tomar decisiones va a ser el gerente, ¿no? Pero si ya se tiene un sistema, simplemente será pues ver en qué forma va a tomar su decisión. Dentro de las disciplinas académicas que intervienen en el SIG, son cuatro que son importantes. Nos dicen, por ejemplo, está la contabilidad gerencial, la investigación de operaciones, la teoría de la administración y de la organización, y finalmente las ciencias de la computación. Claro, pueden intervenir más disciplinas académicas, pero generalmente estas son las que más se van a utilizar, ¿ya? Entonces veremos la primera. Observe, se nos dice la contabilidad gerencial. Ahora lo que nos dice acá es que la contabilidad se la concibe constituido por dos áreas fundamentales, la contabilidad financiera y la contabilidad gerencial. La primera se relaciona, nos dice, con la medición del ingreso para periodos específicos de tiempo. Y ahí sacaremos lo que se llaman los informes de ingresos o el estado de resultados. Y el informe del estado financiero al final de un periodo, o te llamando de balanceo o balance general. Los informes, nos dice de la contabilidad financiera,
se orientan hacia los inversionistas. Como resultado, la contabilidad financiera tiene un uso limitado para las decisiones administrativas. En cambio, el segundo, estamos hablando de la contabilidad gerencial, se refiere a la determinación de los costos importantes y a la ejecución de otros análisis útiles para el control administrativo y para las decisiones gerenciales. Tiende a ser el centro de la preparación de presupuestos y análisis de desempeño basado en presupuestos. La práctica organizacional actual mantiene el análisis de costos y de presupuestos dentro de las funciones de la contabilidad gerencial y dentro de las funciones del sistema de información gerencial, el suministro de datos y el soporte de modelos. Entonces, observen, cuando nosotros estamos hablando de esta primera parte de la contabilidad gerencial, ya nos podemos ubicar, ¿no? Que la contabilidad se va a dividir en dos grandes campos. Una que va a ser la contabilidad financiera, y la otra que es la que nos interesa para la toma de decisiones desde el punto de vista de la gerencia, ¿no? La contabilidad gerencial. En la primera, como nos indica, simplemente servirá pues para la toma de decisiones por parte de los inversionistas, de los dueños, ¿no? Que es distinto al que lo administra, a la gerencia misma, ¿no? Entonces, en la primera, en la contabilidad financiera, vamos a tener un proceso donde se va a realizar todas las operaciones desde una primera transacción, ¿no? Es decir, estamos hablando de las operaciones de compra y venta. Todas las operaciones que se vayan a realizar se van a registrar de tal forma que al final de un determinado periodo tengamos ya listos los estados financieros. Eso quiere decir que inicialmente vamos a tener, por ejemplo, el estado de resultados, o como acá dice, informe de ingresos, donde nosotros vamos a tener todos los ingresos que ha tenido la empresa en su actividad rutinaria. Todos los ingresos, ya sean ordinarias o extraordinarias, se deberán sumar y se les restarán todos los gastos que se han efectuado en la empresa. Entonces, entre esta operación de los ingresos que ha obtenido la empresa y los gastos que haya erogado la empresa, la diferencia nos va a permitir ver cuál es la utilidad que tiene la empresa. Si tiene utilidad o tal vez tiene pérdidas. Si tiene utilidad, supondrá pues que los ingresos que ha obtenido son mayores a los gastos que ha erogado. Pero si es a la inversa, entonces tendremos pérdidas en la empresa. Eso nos va a mostrar el primer estado que estamos llamando el informe de ingresos o el estado de resultados. Obsérvese, ahí estamos viendo la determinación de estos ingresos, ¿sí? Que nos van a permitir pues saber en qué situación está la empresa. Y esa información generalmente le va a ser muy importante al inversionista, a los dueños. No va a ser tanto, bueno, sirve, pero de referencia a los administradores, pero generalmente al inversionista. Si sabe que, por ejemplo, no hay utilidades positivas, sino más bien está tal vez en cero o negativas, es decir, pérdidas, entonces pues el inversionista puede decidir cambiar de rumbo, ¿no? Dedicarse a otra actividad, ¿no? Si es que no hay utilidades. No se olviden que los inversionistas requieren saber cuál va a ser la utilidad que va a obtener por su inversión. Y ya sabemos que la inversión siempre es un riesgo. Y como hay ese riesgo, claro, tendrá que ser pues la utilidad o el rendimiento que obtenga mayor a lo que está, por decir algo, lo que ganaría en el sistema bancario. Si yo el dinero lo coloco en el sistema bancario, yo sé que voy a ganar entre un 3-4% dependiendo en qué banco y en qué tipo de depósito le he colocado. Y eso es sin riesgo, ¿no? Sin ningún riesgo vamos a ganar eso. Pero si se invierte, tiene que ver una rentabilidad. Y ahí tiene que ser
que las utilidades deben ser mucho mayores a lo que se obtiene depositándolo pasivamente en el sistema bancario, ¿ya? Eso, por eso decíamos, es importante para el inversionista, ¿no? Pero también se va a obtener, como decíamos, era en la hoja de balance o el balance general. En el balance general nosotros vamos a obtener todo lo que tiene la empresa, ¿no? Todos los activos con los que está conformada la empresa. Tendremos vehículos, muebles, edificios, maquinarias, etcétera. Es todo lo que tiene, ¿no? Más los títulos, valores que posee, las acciones, pagarés, letras. Es todo lo que posee la empresa. Y esta debe ser igual a todo lo que la empresa debe a terceras personas y para con los dueños. Y eso se va a llamar pasivo, ¿no? Lo que se debe a terceras personas. Y a lo que se debe a los dueños se denomina capital. Ya no va a decir se le debe al dueño, no, sino directamente decimos el capital de los dueños. Entonces, esos dos estados financieros va a ser obtenido a partir de lo que es la contabilidad financiera. Como decíamos acá, estos están más orientados a los inversionistas. Entonces, no es tan útil, diremos, a los administradores, ¿no? Pues las decisiones que las tienen que tomar va a estar más bien en función a lo que es la contabilidad gerencial, que es distinta, ¿no? Como decíamos acá, se refiere a la determinación de los costos importantes y a la ejecución del análisis, de otros análisis útiles en el campo administrativo, ¿ya? Entonces, dentro de lo que es el sistema de información de la contabilidad gerencial, va a estar pues la elaboración de los costos, del manejo de los presupuestos, etcétera, va a estar acá, ¿no? En el segundo. Y eso sí es importante para los que van a hacer gestión, es decir, para los gerentes, los administradores. Sí les va a interesar, ¿no? ¿Cuál es el costo? ¿Qué presupuesto tienen? ¿Cómo se está manejando? Etcétera, ¿no? Que es distinto a la visión que tiene el inversionista o los dueños, ¿no? Que su principal objetivo es ver cuál es la utilidad o el rendimiento que tiene. En cambio, con la contabilidad gerencial, lo que sí se va a lograr es que tengamos un manejo adecuado de todos los recursos que posee la empresa, ¿ya? Bueno, pasaremos al segundo, que es la investigación de operaciones. Nos dice, es la aplicación del método científico y de las técnicas del análisis cuantitativo a los problemas administrativos. Algunos de sus conceptos claves son el énfasis en enfoques sistémicos para la resolución de problemas, uso de los modelos matemáticos y estadísticos en el análisis, propone la búsqueda de decisiones óptimas o políticas de optimización, el enfoque de sistemas para la solución de problemas y el empleo de modelos y algoritmos computacionales para la solución de problemas generalmente se incorporan como componentes del sistema de soporte de las decisiones del sistema de información gerencial. Como acá pueden observar, cuando hablamos de la investigación de operación o investigación operativa, como ustedes lo conocen la materia, algunos supongo que ya han llevado, lo principal es pues la optimización. La optimización utilizando los diferentes modelos matemáticos se puede optimizar. Y ya cuando estamos hablando de optimizar, estamos hablando de qué cosas, qué función objetiva es la que vamos a optimizar. Si vamos a maximizar o vamos a minimizar. Obsérvese que si se trata de la producción, seguramente vamos a tratar de optimizar, de obtener la mayor producción posible, es decir, vamos a maximizar. Si es el ingreso, igual trataremos de que el ingreso sea el máximo posible. Y si es la utilidad, lo mismo, será maximizar. Pero si la función objetivo es tener que minimizar, será tal vez el costo, ¿no? El costo debe ser el mínimo posible para obtener el mismo producto. Entonces, todo esto va a estar sujeto a un sistema de restricciones. No se olviden que para producir se necesita un conjunto de recursos
Y ese es para nosotros el sistema de restricciones. Se necesitará, por ejemplo, la mano de obra, se necesitará la materia prima, los diferentes insumos de producción que se requieren para producir, etcétera. Ese es para nosotros el sistema de restricciones. De acuerdo a este sistema de restricciones, nosotros debemos tratar de obtener la máxima producción posible si estamos queriendo maximizar la producción, o si es el ingreso, o si es la utilidad. Trataremos de que sean los máximos, pero si se trata de costos, seguramente trataremos de optimizar, pero en este caso minimizando, que sean los mínimos los elementos del costo que van a intervenir. Entonces, obsérvese, ya estamos ante la presencia del uso de lo que es la parte matemática, la parte cuantitativa. Estamos hablando de todo lo que son los modelos matemáticos que sirven para optimizar y tomar una decisión adecuada. No se olviden que estas disciplinas permiten tomar las decisiones más adecuadas, de tal forma que se obtenga la mayor producción, el mínimo costo, etc. ¿Bien? Entonces, ahí está, ¿no? Y la investigación de operaciones también es importante cuando estamos hablando de lo que es el diseño de un sistema de información gerencial. Hay que utilizar todo lo que se conozca de la investigación de operaciones. Una tercera disciplina académica que también es importante dentro de lo que es el diseño del sistema de información gerencial es la teoría de la administración y la organización. Creo que ya vieron esta parte en otra materia, ¿no? Nos dice puesto que el sistema de información gerencial es un sistema de soporte a las funciones de la organización. Se basa en los conceptos de organización, comportamiento organizacional, administración y toma de decisiones. El campo de la administración y la teoría organizacional suministra muchos conceptos importantes que son clave para el entendimiento de las funciones de un sistema de información gerencial en una organización. Algunos de estos conceptos son, inciso A, teoría del comportamiento de la organización y de las personas en la toma de decisiones, motivación individual, procesos en grupo y toma de decisiones en grupo, técnicas de liderazgo, proceso de cambio organizacional, estructura organizacional y diseño, etc. Entonces, obsérvese los elementos que nosotros conocemos en la teoría de la administración de la organización. También van a ser importantes incluirlos cuando se está diseñando un sistema de información gerencial, pues con estos elementos se podrá tomar las mejores decisiones posibles, ¿no? Si este en un sistema nos permitirá recurrir más fácilmente. Recuerde que actualmente es importante estos conceptos, especialmente esto de la motivación individual. Cuando hablamos de la motivación individual, podemos dar el ejemplo, ¿no?, de que algunas empresas, especialmente extranjeras, conozco algunas canadienses, por ejemplo, donde motivan al personal, motivan al trabajador, incluso utilizando a la familia. Entonces, lo que hacen es crear o tener campos recreacionales familiares, de tal forma que esos campos recreacionales los pueden utilizar, además del trabajador, sus familiares. Entonces, ¿qué está logrando con eso? Está logrando que la familia tenga que interceder con el trabajador para que éste trabaje con ganas y no se haga echar del trabajo. Bueno, ella le va a decir, no, tienes que trabajar bien, pues si no, no vamos a gozar de ese campo recreacional. Entonces ya se está incluyendo a la familia para que el trabajo tenga mejor rendimiento. Entonces hay empresas de ese tipo, ¿no?, donde les motivan a la persona, al trabajador, incluso utilizando, como en este caso les dije, utilizando a la familia. Claro, en estas empresas hay pocas, pero en estas
Lo que ellos requieren es pues que el trabajador cumpla y no se llegue a enfermar. Obsérvese que en estas empresas incluso les dan toda la alimentación, ¿no? Mientras estén en el trabajo. Hay algunas donde no permiten que lleven sus propios alimentos. La empresa contrata a otra empresa para que pueda darles el alimento, ¿no? De tal forma que observen que si se enferma por haber consumido un producto que no se ha dado en la empresa no corre con los gastos. Pero si se enferman con los productos que les fueron entregados a la empresa, entonces la empresa corre con todos los gastos, ¿no? Por eso es importante, ¿no? Ver cómo está reaccionando la empresa, ¿no? ¿Qué motivaciones se está dando, ¿no? Para que el trabajador tenga un mayor rendimiento. Eso bien, en el caso que les decía de la alimentación es importante, ¿no? Si por haberse traído su comida o haber salido a comer a la calle se enferma, la empresa no se va a hacer cargo de todo el costo que le demande la salud. En cambio, si es con lo que ellos han proporcionado, entonces la empresa se hace cargo de todos los gastos, ¿ya? Pero observen que llega más allá, ¿no? Depende, por eso les decía mucho de cómo lo utilizan. A mediodía me comentaban, a mediodía, no les ponen pues la televisión para que estén mirando en sus datos de descanso, ¿no? Porque dicen que en la televisión lo único que van a ver cosas negativas que lo van a hacer que el trabajador se sienta un poco frustrado con la realidad, ¿no? Ver noticias de asaltos, de bloqueos, de peleas, etcétera, dice que afectan negativamente en el rendimiento del trabajador. Entonces, en estas empresas comentan de que no ponen televisor. Y si es que ponen, como música de relax, ¿no? De relajo, de tal forma que el trabajador se sienta motivado y tranquilo y pueda rendir a lo más dentro de sus funciones, ¿no? Pero claro, para eso está utilizando lo que son estos elementos de lo que es la teoría de la administración y la organización, ¿no? Habrán pues toma de decisiones, por ejemplo, en grupo, ¿no? Que no decida uno solo, sino que tomen entre todos, ¿ya? Entonces, todo esto, todos estos elementos van a ser utilizados para que esté dentro de lo que es el sistema de información gerencial, ¿ya? Finalmente veremos este último componente que es la ciencia de la computación, esto que ya les concierne a ustedes y que dominan muy bien. Nos dice, es importante para los sistemas de información gerencial debido a que cubre temas tales como algoritmos, computación, software y estructura de datos. El campo académico de los sistemas de información es una extensión de la teoría de la administración y de la organización. El énfasis en el sistema de información gerencial está en la aplicación de las capacidades técnicas que las ciencias de la computación han hecho posible. Ahí está, ¿no? Todo lo que ustedes conocen también sirve para hacer el sistema de información gerencial. No se olviden que estamos hablando de un sistema de información gerencial, un sistema que permita tomar decisiones, ¿no? Y como hemos comentado en la misma definición, nos dice prácticamente es la acción conjunta que debe realizar el ser humano y la máquina. Estamos hablando del usuario y del computador. Entre ambos debe tomar una decisión que permita que la empresa salga adelante, que tome las mejores decisiones. Entonces, para ello también es importante tener conocimientos de lo que es la computación, ¿no? La ciencia de la computación. Ahí están los cuatro disciplinas académicas que generalmente se van a utilizar en el diseño de un sistema de información gerencial. No son las únicas, ¿no? Pero son los más importantes. Todos los demás
disciplinas que sean necesarias se van a incorporar en el sistema de información gerencial. ¿Bien? Bien, entonces con este pequeño temita que acabamos de concluir, hasta ahí daríamos un parcial el siguiente martes. ¿Ya? El siguiente martes en nuestra aula estaríamos en el sótano. ¿Ya? Ahora atender a la asistencia y vamos a quedar ahí.